Saludos y continuamos aquí en PH Latam cubriendo la convención anual de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología. Me acompaña en esta ocasión la cardióloga, la doctora Karen Rodríguez Maldonado. Ha estado con nosotros en otras ocasiones y queremos también felicitarle por el aniversario y por la celebración de la convención. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, estamos muy contentos aquí celebrando, ¿verdad?, nuestros 75 años de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, que siempre se ha caracterizado por tratar de educar a los médicos de nuestra isla en cómo manejar a esos pacientes con enfermedad cardiovascular. Claro, y vemos que estará en manos de una fémina y hemos visto también una gran cantidad de mujeres en el área de la cardiología, que no era así al principio quizás de la sociedad hace 75 años. Ciertamente, en 75 años, como bien tú dices, habíamos tenido anteriormente, ¿verdad?, una mujer presidenta que fue la doctora María Ramos, y ahora tenemos el privilegio de tener la doctora Yolanda Figueroa. Ciertamente creo que ya era tiempo, en 75 años, que las mujeres pudiéramos tener, ¿verdad?, ese lugar en la sociedad. Ciertamente en ocasiones podemos ver las cosas de manera diferente a lo que lo hacen nuestros compañeros varones, que lo hacen muy bien. Pero sí, nosotros tenemos una perspectiva diferente de cómo en ocasiones se hacen las cosas, así que enhorabuena. Enhorabuena también. Vamos a hablar del tema de los anticoagulantes, que es el tratamiento quizás indicado para ciertas condiciones cardíacas. Me gustaría que habláramos sobre cuáles son esas condiciones en las que es indicado el anticoagulante. Como sé que siempre nos escuchan pacientes, ¿verdad? Es bueno recordar que en ocasiones su médico le puede recomendar medicinas que son para evitar que se formen coágulos dentro del corazón. En ocasiones, si usted tiene alguna arritmia del corazón, como las conocidas como fibrilación auricular o flóter atrial, su médico le podría recomendar que use estas medicinas que son para evitar coágulos. Es importante recalcar al paciente que estas medicinas se toman según se prescriben. Si el médico, ¿verdad?, se las da todos los días o 2 veces al día, así es que usted se la debe de beber. Que si usted la va a detener porque tiene algún procedimiento, debe primero consultar con su cardiólogo, que sea el que le diga cuántos días lo va a detener. Hoy en día existen varios medicamentos que nosotros le conocemos, ¿verdad?, como medicinas anticoagulantes noveles, que son medicamentos que no hay que detenerlos varios días para lograr que el paciente pueda operarse de una manera segura. Si usted está usando algún anticoagulante y usted desconoce cuánto tiempo usted lo debe tener antes de una cirugía, usted debe de pedir ayuda y asistencia a su médico antes de tomar una decisión de detenerlo por varios días. ¿Y cuál sería, digamos, las consecuencias de detener ese tratamiento sin esa consulta médica? Eso depende de cada paciente individual. Si el paciente tiene un riesgo aumentado por características como edad avanzada, mayores de 75 años, féminas, diabetes, enfermedades vasculares, dependiendo de los factores de riesgo que tenga ese paciente, el detener estas medicinas le podría provocar un infarto agudo en el cerebro. Y es importante recalcar que cuando son infartos agudos que vienen por este tipo de condición, el tamaño del coágulo que se puede formar dentro del corazón del tamaño de mi dedo pulgar. Así que si un coágulo de ese tamaño sube a tu cabeza, puede tapar una arteria de alto calibre y te puede ocasionar, ¿verdad?, una parálisis completa de un lado, perder el habla, perder funciones como tragar. Ese paciente podría quedar encamado de por vida, a diferencia de otros tipos de infartos en cabeza que pueden ser asociados por rupturas de placa, que en ocasiones pues dejas de hablar transitorio o dejas de ver transitorio, pero no necesariamente tienes un impacto como dejar de caminar y quedar encamado, ¿verdad?, el resto de ¿Y vida. hay hasta riesgo de muerte también? Ciertamente sí, y otra vez, dependiendo cuántos factores de riesgo tenga ese paciente, sí podría hasta fallecer. Usted habló de distintos tipos de anticoagulantes, sé que hay unos de administración oral, quizás otros inyectables y quizás otros más que desconozca. ¿Cuál es el criterio para seleccionar qué paciente es más indicado utilizar tal cual método? Ciertamente, si el paciente está de manera ambulatoria, quiere decir en su hogar, las alternativas que tenemos son por vía oral. Utilizamos aquellos que son subcutáneos, ¿verdad?, que son un pinchecito en la piel, o aquellos que son por la vía intravenosa en los pacientes que están hospitalizados y en ocasiones pues no pueden utilizar su sistema gastrointestinal. Entonces, si no puede tragar, pues quizás entonces la opción sería intravenoso o subcutáneo. ¿Hay alguna contraindicación en términos de combinarlo con otros medicamentos o incluso con algún alimento o no? Eh, es muy buena pregunta.
Las medicinas que tenemos que utilizábamos anteriormente, como lo es la cumadina, que hoy en día todavía tiene indicación para aquellos pacientes que tienen válvulas del corazón mecánicas, ¿verdad? Metal. Esos pacientes, la indicación es utilizar cumadina y ellos no cualifican para estas medicinas, ¿verdad? ¿Verdad? Noveles, que no son nuevas, llevan más de 12 años en el mercado. Con cumadina sí hay ciertas, yo no digo restricciones de dieta, sino que hay que educar al paciente de cómo tener una comida balanceada para que las comidas que tengan alto contenido de vitamina K estén de una manera balanceada, de tal manera que no afecte, ¿verdad? La interacción que tienen con este tipo de droga. Las otras medicinas noveles, como lo son Pradaxa, como lo es Endosaban, como lo es Xarelto, como lo es Pradaxa, no son medicinas que se afectan, ¿verdad?, por ciertas comidas. ¿Y qué deben saber los cuidadores, además de lo que ya usted dijo, de el potencial riesgo, el paciente y los cuidadores también sobre los anticoagulantes y ese manejo adecuado y esa relación con el médico de consultar cualquier tipo de alteración en lo que se les recomendó? Pues mira, que los pacientes que usualmente vemos por complicaciones de sangrado con este tipo de medicina son menos a través de, ¿verdad?, de las consultas médicas que nosotros vemos. Pues puede ser que tengan algún sangrado a nivel de encías, algo leve, quizás algún hematoma, algo leve, pero no comprometen su vida. Ese tipo de sangrado no comprometen su vida. Y ahí no se suspende. No se debe suspender la medicina. Sangrados que uno entiende, pues mira, un paciente que de momento va al baño y ve llena, ¿verdad?, la vacina de sangre, le ha bajado la hemoglobina, está taquicárdico, hipotenso, ese paciente debería estar en sala de emergencia. Pero esos son los casos menores. La mayor parte de los pacientes lo que tienen a veces algún sangrado de encía, detienen la medicina y no saben que realmente el sangrado de encía no los va a matar, pero un trombo que se pueda formar podría cambiar su vida si no es que, ¿verdad?, termina con su vida. Claro, y es importante siempre consultar con el cardiólogo. Correcto. Si usted tiene dudas o si en ocasiones en algunas clínicas, ¿verdad?, de cirugía tienen a veces algunas instrucciones que quizás no son quizás las más adecuadas para usted, si su cardiólogo le ha dicho que usted no debe de tener esas medicinas y le ha dicho, usted está usando una medicina que con detenerla 24 o 48 horas podría ser suficiente para un procedimiento y alguien le dice que debería ser más tiempo, pues antes de proceder, ¿verdad?, a ese tipo de cirugía debería de dialogarlo con su cardiólogo para que usted pueda tener ¿verdad?, en su conocimiento cuáles son los riesgos versus los beneficios del procedimiento y que el paciente que es al final, porque nosotros podemos recomendar, pero siempre el paciente es que toma la decisión. Así que con el conocimiento que nosotros le podamos regalar, que ese paciente pueda decidir qué es lo que más le conviene. Operarse o no operarse y qué vamos a hacer con este tipo de medicina. Y eso es importante porque no siempre los médicos o los profesionales de la salud se hablan entre sí o tienen ese tiempo o hay el mecanismo para ellos comunicarse, de manera que el paciente es el que tiene que estar cuidando, velando y cerciorándose de que todos esos cambios, ¿verdad?, estén acorde con su médico primario, que en este caso es el cardiólogo. En este caso sería el cardiólogo, correcto, sí. Pues muchísimas gracias, doctora, por la orientación y muchísimas felicidades en estos 75 años de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología. Gracias, un placer. Continuamos con más cobertura más adelante.